cómo el Señor llevó a 3 discípulos. ¿A cuántos discípulos? A 3. Los llevó a ver un nivel nuevo de gloria. La razón por la cual el Señor le muestra o se muestra a sí mismo en diferentes niveles a la gente es porque no toda la gente ama igual. ¿Cuánta cercanía vas a tener del Señor? Dependiendo de tu hambre, dependiendo de tu pasión. Ahora, lo tremendo es de que yo no puedo ser apasionado por aquello que no conozco. Por lo tanto, yo tengo que decirle al Señor: Señor, yo anhelo conocerte más, pero no te puedo conocer más si no tengo pasión por ti. Por lo tanto, ¿podrías por favor revelarte a mí más, revelar tu persona a mí? Porque mientras más te reveles a mí, mi hambre y mi pasión por ti será mayor. Nadie tiene hambre por sí mismo. El hambre y la pasión viene porque Él se revela a tu vida. Por eso ¿quién puede estar creído? Oh, yo soy apasionado por Dios, yo tengo hambre. Nadie puede gloriarse por eso, porque eso viene como consecuencia de Él revelándose a nosotros. Pero hay gente que ni siquiera ni siquiera tiene el anhelo, hermano. Si tú no tienes el anhelo de anhelar, estás frito. Aquí habemos gente que anhelamos. Yo anhelo ser hambriento por Dios, hermano. Y le doy gracias a Dios por el anhelo, porque si anhelo, el anhelo es lo que la amada dijo en el Cantar de los Cantares: oh, si Él me besare con los besos de su boca. Oh, cómo anhelo a mi amado. Ese es el anhelo. Pero ese anhelo vino por algo oyó o algo vio ella del Señor que la hizo anhelar. Pero ¿qué tal si no tengo el anhelo? Entonces, el otro nivel es tener el anhelo de anhelar. Señor, yo no tengo el anhelo. Señor, a mí no me nace ir tras de ti. Como dice: Señor, oh amado mío, bésame con los besos de su boca. Señor, atráeme a ti y en pos de ti correré. Yo no tengo ganas de correr, yo quiero quedarme aquí, Señor, y que tú vengas. Pero la Biblia dice que hay una etapa en nuestra vida donde tenemos que buscarlo a Él. Buscadme y me hallaréis, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Entonces hay una etapa en donde el Señor como si ¿no has pasado todas esas etapas donde el Señor como si se te esconde? Donde su presencia, su unción, su gloria como si se te esconde. Toda la gente está recibiendo del Señor, toda la gente está en la presencia del Señor, y tú y yo secos. ¿Y por qué si yo quiero sentir, Señor? ¿Dónde está? Es que perdimos el primer amor. El primer amor se pierde. Y qué feo, hermano, es ir a un date. ¿Cómo será date? Una cita. Qué feo es ir a una cita con alguien con el que uno ya no está enamorado. Guácala, ¿verdad? Mira, uno ya no va a ir a admirar a la persona, uno va a ir a aguantar a la persona. Y eso no se lo deseo a nadie, hermano. Por eso hemos estado hablando de cómo el Señor agarró a Pedro, a Juan y a Jacob y los llevó al monte de la transfiguración, y ahí se reveló a ellos, les mostró su gloria, les mostró su gloria. Y después de haber mostrado su gloria, primero apareció con Elías y con Moisés platicando, y en eso Pedro empieza, ¿te acuerdas? El miércoles pasado empieza a hablar y Señor, haremos unos tabernáculos aquí. Y cuando él empezó a hablar, arruinó el momento. Porque uno cuando el Señor lo lleva a uno a un monte, cuando el Señor lo lleva a uno a un momento de intimidad, cuando subir al monte es cuando Dios nos lleva a momentos de intimidad, momentos de quietud, es para contemplarlo a Él. Aquí Pedro hablaba y los discípulos escuchaban. Pedro siempre hablaba y regularmente hablaba bien. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Quiénes dicen los hombres? Oh Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo felicita. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Y todos los discípulos: hey chicos, démosle un aplauso al Peter, démosle un aplauso al Pedro. Y todo, Pedro es nuestro. Pedro era el que daba las órdenes entre los discípulos. Pedro fue el pastor de Jerusalén. Pedro le decía: Judas, Judas, ve a comprar lunch. Y Judas iba. O sea, admiraban a Pedro. Pedro hablaba. Aquí en este nivel Pedro hablaba y la gente obedecía. Pero en este nivel Pedro tenía que callar. Y los que vamos a servir a Dios, los que vamos a ser útiles en las manos del Señor, tenemos que aprender de que cuando estamos sirviendo hay que hablar, hay que ayudar, hay que levantar, hay que animar al hermano, hay que consolar a la persona. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, lo que hacíamos allá no nos sirve aquí.
Aquí hay que callar, aquí hay que contemplar. Y Pedro se puso a hablar aquí. Y gracias a Dios que el Padre, muy amoroso, cuando él empezó a hablar, la Biblia dice que una nube descendió y cubrió a Jesús y a Moisés y a Elías. Y entonces el Padre dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora, ¿por qué dijo a él oíd? Porque estaba Moisés simbolizando la ley, estaba Elías simbolizando los profetas, y el Señor dice, el Señor está diciendo: cuando yo los subo a mi gloria, es para que ustedes sepan separar entre los profetas y la ley, entre la Biblia, entre logos, y sepan separar la presencia de mi Hijo. Porque cuando descendió la nube estaban los tres, pero cuando la nube se levantó ya no estaban los tres, solo estaba Cristo. Y cuando solo estaba Cristo, la Biblia dice que los discípulos se postraron y adoraron al Señor. Entonces, la adoración fue consecuencia de haber separado a Cristo de aquellas cosas que son cristianas pero no son Cristo. La iglesia es cristiana pero no es Cristo. Los hermanos son lindos, son cristianos pero no son Cristo. Cuando nosotros logramos separar lo que es iglesia, lo que es doctrina, lo que es enseñanza, lo que es el culto, lo que son cantos, lo que son himnos, cuando logramos separar eso y dejamos que la gloria de Dios solo nos presente a Cristo, entonces nuestra adoración se convierte en una adoración poderosa, hermano. ¿Cómo está tu nivel de adoración? Hoy vamos a hablar de adoración, porque la adoración es importante. Porque en realidad Dios salva gente para que le adoren. Porque Él no anda a buscar. Jesús vino a buscar pecadores, pero Jesús ya se fue. El Padre ahora anda buscando adoradores. El Hijo busca pecadores, pero el Padre busca adoradores. Y el Padre busca adoradores porque donde hay adoración, su reino puede ser establecido. No puede haber reino de Dios donde no se le adora. El gobierno de Dios en tu vida y en la mía está al mismo nivel de nuestra adoración. ¿Cuánto Dios me gobierna? Está perpendicularmente igual al nivel que yo le adoro. Dios no puede gobernar donde no se le adora. Por eso es de que el Señor salva almas. El Señor salva almas para que las almas vayan a la iglesia y en la iglesia les enseñemos a adorar. Les enseñemos quién es Cristo, y mientras más se enamoran de Cristo, más adoran, y mientras más adoramos, su reino se hace sentir más. Él tiene el control. Donde Él es adorado, Él puede tomar control de tu carácter, de nuestras finanzas. Un punto importante: el gobierno de Dios en mi vida va de acuerdo al nivel de mi adoración a su persona. Por eso es de que el diablo, cuando tentó al Señor en la tercera tentación, lo llevó a un monte alto, porque los montes en la Biblia son lugares de adoración. Por eso Jesús llevó a los discípulos al monte de la transfiguración y ahí mostró su gloria. El monte simboliza más cercanía con Dios y más lejanía con el mundo. Mi adoración cada día mejora mientras yo dejo que Dios me acerque más a Él y me aleje más de mi carro y de mi casa y de mi estatus y de mi título y de las cosas que los hombres ven. Por eso regularmente la mejor adoración en la Biblia se dieron en montes. En el monte Carmelo, Elías adoró a Dios. ¿Te acuerdas en el monte Carmelo cuando los profetas de Baal dijeron: vamos a ver quién es el que verdaderamente gobierna? ¿Qué querían saber? ¿Quién gobernaba a Israel? Otra vez, ¿qué querían saber? ¿Quién era el que gobernaba a Israel? Y entonces Elías dijo: ok, queremos saber quién gobierna, adoremos. Porque todo se arregla cuando uno adora. Cuando uno adora, uno sabe quién gobierna. Entonces Elías dijo: ok, ustedes adoren a su Dios, y si Él se manifiesta, es de que su Dios va a ser el que gobierna en Israel. Pero si su Dios no se aparece y mi Dios se aparece, entonces Jehová será el rey. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Ellos trataron de adorar. Satanás nunca se apareció porque Satanás era su Dios. Nunca se manifestó. Ahora yo le decía la otra vez, yo sé que ya se lo dije, pues se lo vuelvo a repetir. ¿Por qué Satanás no se apareció? Porque es obvio de que Satanás se manifiesta en los cultos satánicos. Y estos profetas satánicos adoraban a Satanás, y Satanás se manifestaba en medio de ellos. Ellos eran satánicos, pero no eran locos. Ellos sabían de que si adoraban a Satanás,
se iba a hacer presente, como siempre se hacía presente. La única diferencia era de que en este evento, en este Monte Carmelo, estaba un adorador del Señor parado ahí. Y el diablo nunca se va a manifestar donde hay alguien que sepa adorar al Señor, donde hay alguien que sepa darle la gloria a Dios. El diablo no se puede hacer presente. Por eso el diablo le tiene miedo, no a los cristianos, a los adoradores, porque Dios no anda buscando cristianos, Dios anda buscando adoradores. ¿Tú crees que el diablo le tiene miedo a que tú vengas a la iglesia? No, hombre. El diablo hasta tu taxi te paga, hasta tu Uber te paga el diablo para que vengas al culto. El diablo no le tiene miedo a tu asistencia. El diablo le tiene miedo a tu adoración. ¿Qué haces cuando estamos adorando? ¿Qué haces cuando los músicos nos están motivando a levantar adoración? Adoración es poner a Dios arriba de nosotros. La esencia de la adoración, poner a Dios arriba de mi preocupación, arriba de mi necesidad. Señor, no importa si no me contestas mi oración, tú sigues siendo rey. No importa si no me sanas, tú sigues siendo mi sanador, Señor. Eso es adoración. Adoración tiene que ver con lo que Él es, aunque a mí no me dé absolutamente nada. Porque no importa mi condición, Él sigue siendo quien es, aunque no cambie mi situación. La diferencia entre una persona que ora, pide, pero una persona que adora, declara. Muy diferente, ¿no? Como, por si usted está todo creído, ay, yo oro mucho. Sí, Dios te está llamando a otro nivel. La adoración está arriba de la oración. Se puede orar por necesidad, pero para adorar necesitas revelación. Para orar solo necesitas necesitar algo y puedes orar. Por si había algún es que siempre la gente que ora mucho siempre andan ahí como gallitos en la iglesia. Oh, yo oro mucho, aleluya. Yo vengo a la oración y vengo el miércoles y vengo aquí y vengo allá. Sí, pero tu oración se ora en el atrio, pero se adora en el lugar santísimo. Se pide en el atrio, pero se intima en el lugar santísimo. Así que ¿acaso el Padre anda buscando oradores? Yo ando buscando a los que oran y piden mucho, ¿no? Él anda buscando a los que adoran, a los que declaran quién es Él, porque donde hay gente que declara quién es Él, ahí Él establece su reino. Y por eso el diablo cuando invitó a Jesús a que, mire lo que el diablo quería, que Jesús lo adorara. Solo eso quería. Porque el diablo sabe que todo aquello que yo adoro, eso que yo adoro es el que va a gobernar sobre mí. Entonces el diablo sabía el principio bíblico. El diablo sabía que si Jesús se postraba y adoraba a Jesús, Jesús le estaba entregando el gobierno de su vida a Satanás. Y el diablo lo llevó a un monte alto y le dijo: todos estos reinos te daré. Porque el diablo sabe el principio, que cuando uno adora, la adoración trae el gobierno de Dios. Siempre. ¿Por qué el diablo no quiere que adoremos? Porque cuando adoramos viene el gobierno. Cuando adoramos recibimos autoridad. Cuando los discípulos, cuando el Señor se mostró a ellos, cuando el Señor hizo a un lado a Elías, cuando el Señor hizo a un lado a Moisés y solo quedó Cristo, los discípulos adoraron. Y cuando adoraron y bajaron del monte, se encontraron con un endemoniado que los otros discípulos no pudieron echar, pero ellos, juntamente con Jesús, los que estuvieron en el monte, sí pudieron echar fuera el demonio que otros no pudieron echar. ¿Por qué? Porque mientras adoraron, el Señor los llenó de su gobierno, los llegó de su autoridad. Por eso el que adora siempre va a tener más autoridad que el que no adora. ¿Quieres autoridad de Dios? Adora al Señor, hermano. Porque la adoración es alrededor del trono. Y el trono es lugar de gobierno, el trono es lugar de adoración. Ahora sabes por qué el diablo te quita la atención cuando los hermanos están cantando y estamos levantando la voz y estamos cantando: no hay nadie como tú, no hay otro como tú. Cuando estamos adorando, el diablo te distrae con 45,000 cosas. Porque el diablo sabe que en el momento que te conectes con el lugar santísimo, que en el momento que entras a su presencia, tocas el trono de Dios. Y cuando tocas el trono de Dios, autoridad es ministrada a tu espíritu. Y cuando bajas, hermano, cuando bajes, trata de encontrar al diablo, no lo vas a encontrar por ningún lado. El diablo huye
ante aquellos que saben adorar al Señor. Hermano, que Dios te bendiga en el nuevo año con un espíritu de adoración, con un espíritu apasionado por el Señor, con un espíritu que no se avergüenza de levantar la voz en público, hermano. Él murió en público en una cruz. Por lo tanto nos llama a nosotros también en público. Téngale miedo a esa gente que en público ni siquiera dicen amén ni gloria a Dios. El silencio a la hora de la adoración es señal de pobreza espiritual. La Biblia dice que en el cielo, en el momento de la adoración celestial, la Biblia dice que la adoración es tan fuerte que es como el sonido de muchas aguas. Cuando vayas a las cataratas del Niágara 2016, tienes que visitar las cataratas del Niágara. Te vas conmigo porque yo no conozco, pero me han contado que es tremendo, hermano. Yo no conozco. ¿Hay alguien que conozca Niagara Falls? Uy, qué envidia. La adoración al Padre trae su reino a la tierra. Romanos capítulo 1 dice: por cuanto no reconocieron a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a pecados deshonestos, sexuales, y como no tuvieron en cuenta adorar al Señor, el Señor los entregó a una mente reprobada y se entregaron entre sí, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y fue una lujuria horrible. Pero todo comenzó cuando dejaron de adorar a Dios. Ahora, lo tremendo es de que dejaron de adorarlo conociendo a Dios, porque la Biblia dice, Romanos capítulo 1 dice: porque habiendo conocido a Dios, cuando yo conozco a Dios, cuando Dios se revela, es natural que yo adore, porque la adoración es la respuesta a la revelación que Él le está dando de su persona a mi vida. Cuando Él se revela a mi vida, automáticamente mi espíritu adora. Es algo natural. Pero la Biblia dice que estos de Romanos 1, el Señor se reveló a ellos, porque la Biblia dice habiendo conocido a Dios. Entonces eran cristianos, y eran cristianos que conocían. Y dice, pero decidieron no adorarlo, entonces Dios los entregó. ¿Cómo comenzó la lujuria? ¿Cómo comenzó cómo comenzaron la degradación sexual? Comenzó no adorando al Señor. ¿Alguien quiere vivir puramente sexualmente? ¿Quieres vivir puro sexualmente? Aprende a tener intimidad con aquel que te dio la vida. Aprende a tener intimidad con aquel que su amor también es real, hermano. El diablo no tiene el monopolio del placer. Podemos tener placeres y podemos tener momentos de intimidad y momentos que literalmente afectan y tocan nuestra vida con Jesús. Yo sé que esta noche, si algo voy a decir de parte de Dios, es esto: el diablo no tiene el monopolio del placer. La palabra de Dios dice: en su presencia, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias. Delicias a tu diestra, Señor. Una de las cosas que Dios me dijo, se lo voy a adelantar, se lo tenía que decir en la vigilia, pero se lo voy a decir hoy. Una de las cosas que Dios me está retando para el 2016: vas a enseñarle a mi pueblo a tener intimidad conmigo, les vas a enseñar a tener placeres conmigo. La gente tiene que pasar de conocer a Dios a experimentar a Dios, a sentir a Dios. En el momento que conoces al Dios con el cual se puede tener placeres, hermano, el diablo te va a poner cualquier cosa, cualquier vieja, cualquier licor, cualquier droga enfrente, y le vas a decir: diablo, eso no es nada comparado al Señor. Nosotros no tenemos nada para pelear contra el pecado. A cualquiera de nosotros, cualquier pecadito, cualquier vieja, por horrible que sea, nos puede hacer caer, porque no es nuestra fuerza la que vence el pecado, sino es tener acceso a la hermosura de Dios lo que me hace decirle no al diablo, no al mundo. Es tener acceso a lo que Él es, hermano. Miras el mundo y miras a Dios y Señor, y te vas con Él. Pero aquellos que no tienen acceso al monte, aquellos que no tienen acceso a lo palpable de Dios. ¿Por qué Dios nos dio cuerpo si no quiere que lo sintamos? ¿Por qué Dios nos dio emociones si no quiere que lo sintamos? ¿Por qué nos dio ojos si no quiere que veamos su gloria? ¿Por qué me dio lágrimas si Él no quiere que yo llore en su presencia? Ay, no, hermano, el Señor me dio lágrimas para cuando esté deprimido y cuando esté amargado. No, hermano. Las lágrimas se derraman en la presencia de Dios. Y son tan bellas para el Señor que la Biblia dice que agarra las lágrimas de sus hijos y las guarda en una botellita, las guarda en una redoma.
Lágrimas de adoración, como la mujer que lavaba los pies de Cristo con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos. Romanos capítulo 1 dice: por cuanto no adoraron, por cuanto no reconocieron quién es Dios, Dios los entregó. Cuando yo soy cristiano y vivo para Dios, puedo estar feliz, puedo tener fuerza, y en el nombre de Jesús yo reprendo ciertas cosas. Pero ¿qué hago cuando Dios me entrega? Porque si el diablo se levanta, yo lo resisto y huye. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿qué hago cuando ¿quién me libra cuando Dios me entrega a pasiones? ¿Quién te libra de Dios? Cuando el papá está enojado, ¿quién libra al jovencito que lo van a hacer saltar como becerro de la manada? La mamá, la suegra se va a meter, los hermanos se van a meter, nadie. Cuando papá va a disciplinar, nadie se mete, hermano. Y en Romanos 1, el padre disciplina gente disciplina gente a quienes él se reveló, pero no quisieron adorarle. Si Dios se te revela, adórale, hermano. Yo sé que a veces tal vez te vamos a caer mal, pero te vamos a enseñar y te vamos a desafiar. Hermano, levante su voz. Hermano, aplaude al rey. Hermano, adore su nombre. Hermano, póstrese delante. Te vamos a desafiar a que todos seamos una iglesia adoradora para la gloria del Señor. Aleluya. Así que terminemos esta breve introducción y vamos a seguir el otro miércoles, porque yo tengo ya las 8:30. Las manifestaciones, aquí en mis notas tengo las manifestaciones más grandes de Dios en la Biblia, fueron provocadas por adoradores. Los predicadores estamos en un nivel abajo. Los adoradores son la gente que más cerca están del Señor. Ahora entiendo por qué gente que aprendió a adorar a Dios terminan siendo tremendos pastores. Ahora entiendo por qué Marcos Witt, tremendo pastor; Marco Barrientos, tremendo pastor; Danilo Montero, tremendo pastor; Jesús Adrián Romero, tremendo pastor. O sea, hábiles para la palabra del Señor. Cantan lindo, adoran, es excelente, pero predican mejor, hermano. Yo no sé si usted ha oído predicar a esos siervos de Dios, hermano, mire, que quitarse el sombrero. Y de todos ellos, mi favorito es Jesús Adrián Romero, de los que predican. Hermano, ese es para sentarse 3 horas y aprender, hermano. Tremendo. Porque conoce, o sea, se dejó llevar al monte. Porque hay gente que nunca quiere ir al monte, porque para ir al monte tienes que dejar a los otros hermanitos. Y le dice: ay, no, pero es que no va a ir mi amiga. Oh my God. Si es que a ella no la están invitando. La adoración es personal. La adoración es para el espíritu lo que el sexo es para el cuerpo. Sexo con 3 personas es orgía. Por eso las experiencias de adoración, a pesar de que el Señor subió a los 3, cada quien tuvo su experiencia de adoración. ¿Ya te has dado cuenta que el domingo tu adoración es personal? Nunca te unas a la gente, porque hay gente, tal vez en tu fila todos van a, ese domingo te tocaron las momias de Guanajuato en tu fila, todos así. Y uno dice: OMG, dice uno, ¿verdad? Hay veces que hay que cambiarse de fila, hermano. Sí, hermano, a veces mejor cámbiase de fila. Si te tocó a Nefertiti a la par, cámbiate de fila, hermano. Ya se me olvidó que le estaba diciendo. Tan chulo. Las manifestaciones más grandes. Chequea en tu Biblia Abraham, Elías, David. Elías lo único que hizo fue bajar fuego del cielo. Porque recuérdate que, y termino con eso, el reto de Elías fue: ¿quién gobierna en Israel? ¿Gobierna Baal o gobierna Jehová? ¿Cómo vamos a averiguar? Bueno, hagamos un culto de adoración. Y los profetas jalaron a sus músicos y se pusieron ahí a adorar al Señor. Baal, Baal.
Baal, Baal. Y dice que danzaron alrededor de su altar toda la mañana y no apareció el diablo. ¿Quieres ahuyentar al diablo de tu vida? Llena tu carro de adoración. Saca a la Shakira. Mete adoración en tu casa. Mete adoración en tu habitación. Hermano, recuérdate que aquello que se adora en tu casa es el ambiente que vas a tener en tu casa. Ay, viera, pastor, el ambiente en mi casa es terrible. ¿Qué escuchan en tu casa? ¿A quién se adora en tu casa? Si algo aprendimos hoy es de que aquello que yo adoro tiene que ver con aquello que me gobierna. Por eso yo, hermano, yo decido en el 2016 adorar a mi rey. Aleluya. Me sane o no me sane, le voy a dar la gloria al Señor. Me dé o no me dé lo que quiero, le vamos a adorar. Aleluya. Dios me lo bendiga, hermano.